Muy buenas noches, mis hermanos, a todos los que se están conectando a través de estas redes. Bienvenidos nuevamente a este espacio, este devocional que empezamos a hacer a partir del día martes y como lo hemos expresado en nuestros correos, lo estaremos haciendo los días martes, miércoles, jueves y viernes. Y el domingo los estaremos esperando a partir de las 10 de la mañana también por este medio para poder hacer nuestro culto normalmente, pues digamos que normalmente, pero a través de nuestras redes. Qué interesante poder expandir la palabra del Señor a través de estos medios. Es un privilegio que el Señor nos da. Y mientras damos un poco de tiempo a las personas que se están conectando o que quieren compartir también con nosotros, entonces vamos a ir saludando a aquellas personas que se vayan conectando aquí en la red. Mientras tanto, vamos a mirar algunas peticiones que nos han enviado a través, como ya lo hemos repetido, nuestros hermanos que tengan algunas peticiones, que deseen que oremos por algo en especial. Ayer estuvimos orando por un hermano en la fe que es conocido por parte de nuestra hermana Priscila. Estuvimos orando porque va a estar en un proceso de operación. Estuvimos orando por la hermana Claudita, por el hermano de la hermana Lilia. Entonces, qué bueno que entre todos nos estemos nutriendo acerca de este tema de cómo podemos orar unos por los otros. Y qué interesante. Aquí tengo otro que dice, buen día a todos, les sugiero una oración para que mis vecinos, estamos hablando del sector de Bochica, Bochica 5 y 6, actúen de una forma sensata y con responsabilidad, que se protejan los unos al otro. Gracias. Estamos pidiendo oración por ellos, entonces creo que estamos hablando parte de esa responsabilidad que tenemos de mantenernos como creyentes y pues no solamente el ejemplo que damos nosotros a las demás personas, es interesante poder resaltar esto, orar por aquellos hermanos que quizás solo piensan en lo suyo propio y que no lo están haciendo. Entonces, por favor, eh, estemos orando por estas personas. Voy a revisar si tenemos más peticiones. Hay hermanos que están pidiendo que si nos podemos conectar, que si hay devocional. Claro que sí, estamos conectados, estamos en el devocional. Los que todavía no se puedan conectar, recuerden que tienen que entrar al link de la Iglesia Cristiana Casa de Oración. Ahí nos vamos a encontrar. Ya estamos transmitiendo. Entonces, tened en cuenta estos punticos. Tenemos otro aquí. eh, Oración por un hermano que tenemos aquí cerca también. Él se llama Nelson. Él está en un proceso, está hospitalizado. Están pidiendo oración por ellos. Luz Marina Cantor y su familia están pasando por esta necesidad. Él se encuentra hospitalizado. Le detectaron un tumor. Entonces está pasando por una situación bien difícil. Qué bueno entonces estar orando por estas situaciones. Yo quisiera también que en este espacio pudiéramos entonces inclinar nuevamente nuestro rostro para poder darle la gloria a Dios por estas cosas. Padre Santo y amado Señor, en esta noche seguimos orando, Señor, por nuestra nación, por nuestro país, por todas las cosas que estamos viviendo a nivel mundial, Señor. Por estos tiempos de estar en casa, Señor, compartiendo solamente con nuestra familia, sino a través de estos medios también compartiendo con cada uno de nuestros hermanos para que tu potestad sea manifestada en medio de nosotros, Señor. Te pedimos por todas estas situaciones, en especial por aquellas peticiones que encontramos a través de estos medios electrónicos, Señor, por la salud de cada uno de nuestros hermanos, de la hermana Dilma, que tú la conoces, Señor. Te pedimos por Nelson, que en la distancia y que en este hospital que se encuentra, Señor, seas tú restaurándole, Señor, que seas tú protegiéndole, Señor, y cuidándole a través de los médicos que están dispuestos eh, a cuidarle, Señor. Te pedimos por Luz Marina, por toda su familia, por Lisette, Señor, por Pablo, para que tu paz pueda
llegar y penetrar en ellos, Señor, que ellos puedan confiar en ti, que puedan descansar, que se puedan sentir tranquilos, que la vida de Nelson está en tus manos, Señor. Te lo pedimos de una manera especial, al igual que por nuestro hermano, conocido por Priscila, que va a estar en este proceso, en esta operación, Señor. Te lo dejamos en tus manos. Sabemos que también es un hermano en la fe, que te conoce, Señor, y que confía plenamente en ti, Señor. Solo dejarlos en las manos de los médicos, que tú los utilices como instrumentos para que ellos puedan hacer esa tarea perfecta, Señor. Sin más, dejarte todas estas eh, enfermedades, situaciones complicadas que se nos pasan día a día y permitir que estos días que vamos a estar en casa, Señor, transcurra en la normalidad que nosotros como colombianos deseamos, Señor, pero que no incurramos en irresponsabilidades, que seamos correctos y honestos en cada acción que tenemos, Señor. Te pedimos por este sector de Bochica, por cada uno de sus habitantes, para que ellos actúen de la mejor manera, Señor. No hay muestras por parte del gobierno que diga que hay desabastecimiento, de que vamos a sufrir alguna crisis. Creo que son los mismos medios los que nos hacen vivir esto, pero que confiemos plenamente en que tú tienes todo bajo control, Señor. Gracias, Señor, por escucharnos y por permitirnos exclamar estas peticiones hacia ti, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, oramos. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, entonces en esta noche quisiera compartir con ustedes otro pasaje más que nos muestra el Señor a través del Evangelio del apóstol, del Evangelio de Lucas. En Lucas, en capítulo 19, vamos a leer hoy del 1 hasta el 10. Para aquellos que hasta ahora están ingresando, que están entrando en las redes, recuerdo, vamos a estudiar, a leer Lucas capítulo 19, versículos del 1 hasta el 10. Entonces ustedes lo van buscando ahí, entonces yo me voy a dar a la tarea de poder leerlo para ya seguir irlo desmenuzando poco a poco. Capítulo 19, del 1 en adelante, dice así: Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño en estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro, para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Al ver estos, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar, a salvar lo que se había perdido. Bueno, mis hermanos, un texto que es muy conocido por todos. Creo que todos los creyentes o en alguna vez de su vida han podido leer esta porción, este pasaje. Pero a manera de introducción, podemos ver que muchas veces vemos acciones como las de Zaqueo, buenas obras. Y para hablar de buenas obras, tenemos que referirnos a lo que es la acción social. Varias veces hemos hablado acerca de este tema, que es la acción social. ¿Depende o no depende de la evangelización? Si la evangelización tiene que ir acorde con la acción social, o si cada una va por un camino diferente. Esto es bastante controversial. Yo creo que es un tema que se ve día a día en las iglesias, cómo se puede manejar, cómo se puede mirar. Entonces,
podríamos mirar si la misión integral a nivel mundial está puesta a ese funcionamiento para que vaya caminando de la mano los dos, para que sean uno solo, para que se muestre comunidad, pero debemos mirar la acción, la misión integral con el trabajo específico. La misión integral tiene que ser transformadora, que pueda moldear y manejar y cambiar a las personas, a la sociedad entera. Entonces tenemos que mirar ese propósito especial. Pero hay varios factores que no permiten que la acción social pueda empezar a caminar de acuerdo a lo estipulado, a lo que el Señor desea que nosotros trabajemos. Estos factores son la falta o el sentido de pertenencia por esta misma acción. Cuando uno no genera ese sentido de pertenencia, cuando uno no quiere las cosas para uno como si fueran propias, entonces uno se desprende de esa tarea y empieza a no generarle interés, a perder el sentido de las cosas. Ese es el primer factor y fundamental a nivel eclesial, a nivel mundial, podríamos hablar, de que si no hay un sentido de pertenencia, que uno se apropie de las cosas, entonces podríamos estar desenfocándonos del tema. El otro es la comprensión eh, exactamente de nuestro papel, cuál es nuestra función realmente en la iglesia. ¿Estamos enfocados simplemente a estar congregados en una iglesia o estamos destinados también a estar fuera anunciando la palabra del Señor? Es como lo podemos entender, la comprensión. Esto generando obviamente una separación entre conceptos que no deberían ser, sino más bien manejando la unidad. Llegamos a entender que el cuerpo y el alma están separados. eh, Llegaríamos a pensar que lo físico y lo espiritual también estarían aparte y que lo pastoral con lo misionero tendrían que estar aparte, cuando esto debe ser la unidad y cuando la iglesia debe estar trabajando en función de las dos cosas al mismo tiempo. Por lo tanto, entonces tendríamos que mirar esto, qué son las buenas obras, para qué sirven las buenas obras y tal como nos lo está explicando o lo vamos a explicar en el recorrido que vamos a hacer en este pasaje, entonces vamos a entender. Lo que vemos aquí en este pasaje es la historia o el comentario acerca de Zaqueo. Zaqueo era un hombre recaudador de impuestos, como ya lo vemos, y era despreciado. Cuando hablamos de despreciado tenemos que entender algunos sinónimos. Podríamos decir que era menospreciado, una persona sin valor, que era separada por su condición de servirle al imperio romano. Entonces vamos a mirar que estas cosas o estas acciones que él hizo ocasionó que lo despreciaran porque le cobraba impuestos a sus mismos compatriotas. Recordemos también que el Señor estaba haciendo un recorrido y se dirigía hacia Jerusalén precisamente para morir, para dar su vida. Pero en ese recorrido pasan ciertas situaciones muy interesantes. En el versículo 1 comienza hablando Lucas diciendo que habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Esto da a entender que Jesucristo venía haciendo el recorrido. Y si recordamos pasajes anteriores, veíamos que a Jesucristo le era necesario pasar por Samaria. Allí fue donde restauró a la mujer samaritana, pero le era necesario y él tenía algo especial, tenía un conocimiento de detectar dónde estaban los problemas o a quién tendría que salvar, edificar para llevarlos por el camino correcto. Entonces él sabía que que era necesario, que tendría que pasar por Samaria. Y allí, en ese recorrido de Samaria hacia Jerusalén, se desvía, teniendo el conocimiento de que había alguien que necesitaba su ayuda. Y entonces se desvía hacia Jericó. Aquellos que conocen el mapa, entonces es una línea recta de Samaria hacia Jerusalén, pero él se desvía a un costado para pasar a Jericó. Cuando pasa entonces a Jericó, podríamos ver qué aspecto tendría esta ciudad. Era una ciudad turística en esa época. La mayoría de las personas o los ciudadanos intentaban ir a Jericó
a sus vacaciones. Podríamos estar hablando de una ciudad como Melgar, Girardot, donde todo el mundo iba a vacacionar. Pero había algo muy especial en Jericó, era que allí residían tanto los publicanos como los recaudadores de impuestos. ¿Por qué? Por la razón que mencionamos anteriormente, porque eran despreciados, porque no se les permitía, la relación no era muy afín, entonces estos personajes tendrían que vivir un poco aislados. Jesús mostró a Zaqueo en este encuentro qué era lo que iba a suceder o cuál era el propósito realmente de que Jesucristo pasara por allí. Para poder entender un poco más este pasaje de lo que está sucediendo, por qué era despreciado Zaqueo, quisiera invitarlos a que fuéramos a un pasaje, yo les voy a leer, pero si ustedes quieren tomarlo en sus apuntes, quiero invitarlos a mismo Lucas, en el capítulo 5, versículo 12 en adelante. Jesús sana a un leproso. El versículo dice así: sucedió que estando en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puede limpiarme. Un personaje que se aparece con lepra, y recordemos que esta enfermedad era algo muy vergonzoso, algo que según Levítico podía el sacerdote juzgarlo, depende de la enfermedad, como inmundo o como algo limpio. Tenía que pasar un proceso. Estas personas que sufrían de esta enfermedad pasaban un proceso, primero de estar unos 7 días guardado, el sacerdote verificaba si la persona estaba limpia, si la enfermedad se había menguado o si por el contrario estaba evolucionando. Si estaba evolucionando, se declaraba inmunda. Entonces era apartada, era separada, era despreciada no solamente por su familia, sino también por la sociedad. Estando en ese proceso, este leproso se acerca, pero con la cara inclinada hacia la tierra, como teniendo el respeto de no acercarse a Jesucristo, pero le pide que por favor que lo limpiara. Entonces, extendiendo la mano, le tocó. Guardemos este mensaje como lo muestra el Señor. Le tocó, porque más adelante lo vamos a mostrar o a entender un poco más. Le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y en ese momento se sanó de la lepra. Ese es un pasaje. Volvamos otra vez a nuestro texto inicial que vamos a mirar. Versículo 2. No lo vayan a olvidar, por favor, lo que sucedió con el leproso, porque tiene que ver mucho con lo que acaba de suceder también con Zaqueo. ¿Ok? Versículo 2. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Aquí se nos ya Lucas, él es muy dado a las explicaciones y a veces con su forma literaria, a veces nos muestra cosas grandes queriéndonos decir o expresando cosas pequeñas. Y aquí nos da una descripción de quién era este hombre. Zaqueo nos da 3 características importantes. Primero, sabemos cuál era su nombre. Efectivamente, Zaqueo. Y Zaqueo, al hacerle la traducción, quiere decir que su nombre significaba puro. Eso nos muestra un contraste muy marcado con relación a su trabajo, porque como un jefe de los publicanos, recaudador de impuestos, podría ser puro, entonces es un contraste ahí bastante marcado. Segundo, que era jefe de los publicanos. Y tercero, que era muy rico. El contraste que hace con su nombre, pues efectivamente no era lo que su familia o sus padres quisieron dar. Me imagino que cuando pequeño, cuando nació, lo vieron pues muy hermoso, una persona dedicada, quizás su familia quería llevarlo también por el buen camino y por eso es su nombre, de Zaqueo puro. Pero
De ahí en adelante, ya cuando Zaqueo tiene conciencia, él es el que tiene o el que toma la decisión de dedicarse a esta labor, una labor que tenía que dar al Imperio Romano cierta cantidad de dinero, por lo que lo lleva a él a extorsionar a sus compatriotas. Esa extorsión es lo que genera que él cada día recaude más dinero, se vuelva más rico, porque está sacando de sus mismos compatriotas más dinero para poderse sustentar con lo poco que le podía dar al Imperio Romano. Y como jefe, pues tendría que pagar una cuota efectivamente a este imperio. Pues eh, por esta misma situación o por este mismo trabajo de saqueo, no le permitía, ya recordemos que era despreciado, entonces esta misma situación no le permitía a Saqueo entrar al templo, lo que hacía que estuvieran aislado. Versículos 3 y 4 dice que procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Quizás Saqueo tenía conocimiento de la palabra, pero conocía algo de Señor. Recordemos que la fama de Jesús se había extendido por varias regiones y al llegar al oído de Saqueo, entonces esa era la novedad, saber quién era Jesús, qué era lo que estaba diciendo acerca de la palabra del Señor, qué era lo que estaba anunciando. Pero también podemos ver que él tenía algo guardado en su corazón, que había que lo movía, que quería saber quién era Jesús. Podemos mirar en esta porción eh, el sitio privilegiado, por decirlo así entre comillas, que tenía Saqueo al subirse en este árbol. Un árbol que le costó gran trabajo lograrse subir al árbol para tener una posición privilegiada porque era el único que estaba allí, donde podía divisar la llegada de Jesucristo. Pero no solamente lo que nos muestra el texto es ver esa posición privilegiada, sino que también en su vida cotidiana había alcanzado esta posición. ¿A través de qué? De extorsionar a sus compatriotas, de estar trabajando para el Imperio Romano, logró llegar a esta posición privilegiada para poder tener un panorama diferente a los coterráneos que él tenía. Entonces un contraste que nos muestra cómo él llega a subirse a este árbol con dificultades por su estatura, pero que nos muestra alguna característica relacionada con su trabajo y que nos muestra ahí con el árbol en el cual se encontraba Saqueo. Versículo 5 nos dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo. Al parecer, habíamos hablado anteriormente que Jesús tenía el conocimiento pleno de las cosas o los lugares donde él tendría que pasar para ayudar a aquellas personas. Ese conocimiento Jesús lo tenía y parece como algo sarcástico al ver a Jesús si nosotros nos lo imaginamos entrando a Jericó y él ya sabía quién estaba en el árbol y parece que le fuera gracioso a él decirle la forma, ¿no? Saqueo, mirándole hacia arriba y como mirándolo y mire usted qué está haciendo ahí, ¿no? Está ahí arriba y le dice, Saqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Versículos 7 al 8. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Saqueo, puesto de pie, dijo al Señor, he aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres, si algo he defraudado a alguno se lo devuelvo cuadriplicado. Versículo 6 entonces nos dice que Saqueo no solamente se sorprendió, al escuchar las palabras de Jesús también se sorprendió. ¿Por qué? Por lo que Jesús le estaba diciendo. Era difícil la relación. Los judíos o un buen judío nunca se iba a relacionar con un publicano o con un recaudador de impuestos. Lo mismo, la misma relación que había entre los samaritanos y los judíos era lo mismo que estaba pasando con Saqueo. Ese desprecio, esa separación no les permitía que ellos pudieran relacionarse. Entonces, eso es lo que sorprende a Saqueo,
que Jesús le conoce y conoce muy bien la situación, pero le dice, es necesario que yo pose en tu casa. Por eso la rivalidad. Por lo tanto, podemos entender el gozo de Zaqueo, de ir corriendo, de ir a mirar qué es lo que hay que hacer. Esa es la alegría del gozo. Y de los judíos, obviamente, el enojo, no sabemos si estaban muchos judíos, si habían muchos chismosos, pero el enojo, la ira, la crítica de por qué el Señor estaba haciendo esto, de por qué estaba relacionándose con un pecador. Por lo tanto, entonces podemos mirar lo que nos dice el versículo 8, cuando dice que entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de los bienes doy a los pobres. Si algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. ¿Qué ha cambiado en Zaqueo? Un recaudador de impuestos que extorsionaba a sus compatriotas, a todas las personas, iba y miraba si había una viuda, le hacía firmar algún documento con tal de quedarse con sus propiedades, no escatimaba recursos para poder apoderarse de más dinero. Pero hubo un cambio en la mentalidad de Zaqueo para poder decir estas cosas, porque admitió que robaba, que le quitaba a las personas. ¿Qué fue ese aspecto que le hizo que Zaqueo eh, lo llevara al arrepentimiento? Quizás podríamos especular un poco aquí en el texto porque no nos dice. Lucas en este aspecto quedó callado, simplemente nos muestra el tiempo que pasó Jesús con Zaqueo. Parece que fue un tiempo algo largo, desde el momento en que se encontró con él en el árbol hasta el tiempo de la cena. Parece que tuvieron tiempo de dialogar y si llegáramos a especular acerca del texto podríamos decir o afirmar es lo siguiente, que Jesús en ese tiempo con Zaqueo tuvo la oportunidad de decirle a qué iba a Jerusalén, decirle mi propósito o mi tarea es ir a Jerusalén a morir por los pecados de la humanidad, por lo que está sucediendo y esta situación tendrá que generar en ti salvación. Pero eres tú quien toma la decisión. Recuerda, estamos especulando porque eso no lo dice el texto. Probablemente también Jesús, si vemos a través de los textos, Jesús siempre hablaba de dos cosas interesantes con la gente que él se encontraba. Primero, mostrarle la necesidad a aquella persona. ¿Qué esa necesidad tenía o en qué condición se encontraba respecto a la palabra del Señor? Y segundo, mostrarle el poder y la prioridad que Dios daba para poder responder a esas necesidades. Dos cosas importantes que le mostraba Jesús a aquellas personas. Entonces en esto podríamos estar mirando qué fue el diálogo que tuvo Zaqueo referente a esto. Jesús siempre da soluciones al pecado, y en este caso mostrando la gracia y la misericordia. Recuerdan que le hizo saber y aquí entonces podríamos entender que Jesucristo le estaba mostrando también lo que iba a suceder en Jerusalén. Lo que le iba a suceder a él le estaba sucediendo en este momento a Zaqueo. Una persona que se iba a entregar, que iba a arrepentirse. En este momento Zaqueo se estaba arrepintiendo, pero que iba a crucificar esa vida pasada para darle vida a una nueva. Había un cambio también de mentalidad en Zaqueo al expresar todas estas cosas. Bien, versículo 9 dice así, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Jesús realmente le mostró el camino a Zaqueo. Le dijo cuál es el acceso a una nueva vida, qué es lo que se debe hacer. No solamente el acceso espiritual, sino el aspecto social. ¿Recuerdan lo que hablamos del leproso? ¿Recuerdan lo que sucedió con Zaqueo? Esa era una condición no solamente espiritual en la vida del creyente, nos sucede a nosotros también, y es el acceso que nos dan.
Jesús le permitió cuando tocó al leproso, cuando permitió entrar en la casa de Zaqueo, un pecador, permitirle o abrirle un espacio nuevo en la vida social. Le permitió otra vez reintegrarse a la vida social cotidiana del ser humano. Muchas veces nosotros hemos sido relegados o hemos relegado a una persona. ¿Por qué? Por su condición social, por su aspecto, cómo viste, por cómo come, por cómo habla. Nosotros lo relegamos, lo sacamos de su contexto y lo excluimos de nuestro núcleo social. Eso estaba viviendo Zaqueo, eso estaba viviendo el leproso. Pero el Señor, al hacer ese contacto, no solamente les abrió una puerta espiritual, sino que les permitió que ellos pudieran estar al lado de sus familias. El leproso pudo volver a su familia, pudo estar en contacto con ellos, permitiéndoles otra vez restaurar esa relación. Dios no solamente restaura la relación entre el Padre y el ser humano, sino que nos permite que esa relación pueda ser a nivel horizontal, restaurar esas relaciones entre el prójimo. Igual le pasó a Zaqueo. Pudo restaurarse nuevamente, volver a reintegrarse a la sociedad y que lo pudieran ver, sentirse parte de la sociedad. Entonces vemos dos condiciones de enfermedades. Una enfermedad física como la del leproso y una enfermedad eh, eh, una enfermedad moralmente, perdón, una enfermedad que es moral. La de Saqueo era una enfermedad moral porque su ética no le permitía estar trabajando en las dos cosas, o no se sentía bien y eso le hacía daño. Versículo 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora vemos las buenas obras. Empezamos hablando de buenas obras, de qué importancia tenía la acción social, hacer buenas obras, ir a buscar a los necesitados, ayudarles. Aquí vemos que las buenas obras en los creyentes o lo que exclamamos tienen que verse, evidenciarse, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que había perdido. Como creyentes nosotros podemos expresar, decir que recibimos a Jesucristo y que ese cambio en nosotros es verdadero. Pero si no está junto a las acciones, entonces no lo podemos mostrar. Saqueo lo evidenció, diciendo estoy arrepentido de lo que estoy haciendo. Pero eso no bastó. Tenía que ejecutar la acción, tenía que hacerlo. Entonces dijo, voy a restaurar, a aquellos que les he quitado le voy a dar, a aquellos que le he quitado tanto le voy a cuadriplicar. ¿Por qué? Porque la gente tenía que ver la evidencia, no simplemente escuchar que Saqueo recibió al Señor y siguió su vida. ¿De qué serviría? Creo que de nada. Tenía que mostrarle al mundo, o en este caso a la sociedad con la que vivía, con la que convivía, mostrarle realmente ese cambio. Ese cambio que nos invita a nosotros también a entender si lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo. Si simplemente hicimos un cambio mental y ahí nos quedamos. Nos invita el Señor a tomar acciones, a mostrar realmente la vida del creyente. Y no nos podemos quedar, mis hermanos, sin experimentar parte de la reflexión que siempre hacemos. Lo hemos tenido durante esta semana, reflexionar acerca de este pasaje que nos muestra Lucas en este caso. Y podríamos preguntarnos, ¿será que Jesús está llamando a tu puerta? Él quiere entrar en esta noche y compartir contigo, así como lo hizo con Saqueo. Saqueo no necesitaba que Jesús le mostrara cuál era su pecado. Él lo conocía y por lo tanto quiso buscar al Señor para que Él se le mostrara el camino a seguir. ¿Será que nosotros necesitamos que Jesús nos muestre el pecado? ¿Que nos muestre en qué estamos fallando? Él está golpeando esta noche a tu puerta. Quiere compartir contigo. Está en tu decisión saber si tu vida
¿Está acorde a lo que el Señor te ha marcado o simplemente quieres seguir tu camino normal? Si Jesucristo está golpeando tu puerta, ¿le dejarás entrar? Simplemente para reflexionar, porque Él puede estar golpeando en esta noche y que está esperando para que tú le abras tu corazón, para que le dejes entrar y le digas: Señor, soy un pecador. En todo momento, Señor, en cualquier circunstancia, necesito de ti, Señor. Necesito que seas tú limpiando mi vida. Permíteme que lo que yo pueda cambiar en acciones lo pueda transformar en medio de mis hermanos. Seguimos orando en esta noche, Señor. Seguimos clamándote a ti, Señor, por la estabilidad económica de nuestros países, por la restauración física y emocional de cada uno de nuestros hermanos, por la restauración espiritual de cada uno de ellos, Señor. Te pedimos por casa de oración porque tú le conoces, porque tú sabes el deseo y el anhelo que cada uno de nuestros hermanos tiene por restaurar la iglesia. El deseo que tenemos porque esta iglesia crezca en número, porque crezca espiritualmente. Pero permítenos restaurarnos a nosotros primero. Permítenos limpiarnos y conocer nuestra condición. ¿Cuál es nuestra condición humana? Pero también permítenos vernos frente a tu palabra para decir: Señor, sé que estoy haciendo lo correcto, sé que estoy haciendo bien, pero necesito más de ti. Necesito que seas tú mi guía, que seas tú ese factor fundamental que mueve mis sentimientos, que mueve mis acciones, Señor. No permitas que yo abra mi boca sin primero examinarme si lo que voy a decir es bueno. No permitas que mi palabra perjudique al hermano, Señor. Seguimos alabándote, Señor, seguimos glorificándote. Seguimos orando por nuestros hermanos. Gracias damos por la vida de doña Olga. Gracias porque tus mensajes a través de los médicos y las respuestas que tú das, Señor, son agradables y son perfectas. Gracias por restaurarla, Señor. Gracias por restaurar a todos nuestros hermanos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, oramos. Amén y amén. Nuevamente, mis hermanos, dándole las gracias a todos ustedes los que han estado participando a través de estos devocionales. Les recuerdo que mañana no tendremos devocional, lo tenemos solo los martes, miércoles, jueves y viernes en un horario de 7 de la noche. Les recuerdo que el domingo estaremos a partir de las 10 de la mañana iniciando nuestro culto, y aquellos que tengan peticiones nos la pueden enviar al correo para poder manifestar y expresar estas acciones de gracias hacia el Señor Jesucristo. Sigamos en oración, mis hermanos, confiando en que Él es el dador de nuestra vida, confiando en que Él es nuestra fortaleza, nuestra roca fuerte, en que en Él podemos confiar. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Bendiciones.